Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es algo que me han estado preguntando y es cómo se utilizan los pedales automáticos en nuestras bicicletas. En los pedales automáticos o pedales con chocles, como se conocen aquí en Colombia, son un elemento que nos va a dar eficiencia en el pedaleo. Vamos a ver de que en el momento de que estamos enganchados en la bicicleta vamos a tener mejor desempeño, vamos a ahorrar energía, vamos a evitar lesiones dentro de nuestras rodillas, talones, cadera, porque nuestro pie va a estar siempre en la misma posición, y vamos a tener algo muy interesante y es que podemos hacer fuerza con ambas piernas al tiempo. O sea, no solamente vamos a impulsar con una sola pierna, sino que con una pierna impulsamos y con la otra estamos jalando. Esta es la ventaja principal que vamos a tener dentro de el manejo de nuestros pedales automáticos o chocles. Para nuestras bicicletas, bien sea de montaña o de carretera, miremos que el sistema es exactamente el mismo, cambia de pronto la forma física, pero el sistema es exactamente igual. Bien, ¿cómo vamos a empezar a manejar estos chocles? Lo primero que tienen que hacer ustedes es, cuando compren sus pedales, en la fotografía que les voy a mostrar en la parte inferior, vamos a encontrar que tenemos un tornillo que se ajusta o se desajusta para darle fuerza a nuestro pedal para enganchar el zapato. O sea, más fuerte o más suave. La idea ¿cuál es? Siempre colóquenlo en lo más suave. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran el pedal, este viene apretado de fábrica, como si usted fuera un profesional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lo utilizan por primera vez, normalmente se van a caer porque no van a ser capaces de desengancharse. Está tan bien apretado el elemento que cuando ustedes se enganchan no se van a poder soltar. Entonces, ¿cuál es la idea? Antes de que ustedes empiecen, por favor, desajusten el tornillo de presión de nuestro pedal. Este viene en ambos extremos, por arriba y por abajo del pedal. Acuerden que el pedal engancha por ambas caras. Entonces, ambas caras hay que desajustarlas para que ustedes se puedan enganchar. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre que ustedes vayan a utilizar un pedal automático. Ahora bien, vamos a subirnos dentro de nuestra bicicleta. ¿Qué podemos hacer? Podemos o utilizar una pared de apoyo. Si no tenemos de pronto un soporte, como en este caso, yo tengo un rodillo de entrenamiento, entonces sobre el rodillo voy a hacer la práctica, pero si no, entonces lo que podemos hacer es que nos podemos apoyar con una pared. Siempre empecemos estáticos, empecemos en un punto fijo y neutro, que no vayamos ni a golpearnos ni a golpear a nadie más. Entonces empecemos primero practicando en la casa, frente a una pared, una columna donde no nos podamos caer. Entonces vamos a subirnos a la bicicleta. ¿Dónde se engancha el pedal? Ustedes pueden enganchar en la parte de arriba del pedal. Cuando ustedes enganchan el pie van a escuchar un clic. ¿Cómo se engancha el pie? Entonces, para enganchar el pie lo que ustedes hacen es meten la punta del zapato dentro del pedal y oprimen hacia abajo. Escuchan el clic y quedan enganchados en un pie y en el otro. Entonces, la inicial ¿cuál es? Empiecen primero enganchando un pie. Normalmente pie dominante, derecho o izquierdo. Entonces, primero que todo van a empezar a enganchar, van a girar el pedal y van a desenchoclarse o desengancharse de su pedal. ¿Cómo se desenganchan? Girando el tobillo hacia la parte externa del pedal. Cuando ustedes giran el tobillo hacia afuera, él automáticamente se desengancha, como pueden ver en este momento. Hago lo mismo, vuelvo y me engancho, lo giro hacia atrás, vuelvo y me desengancho, vuelvo y me engancho, y voy a repetir este procedimiento muchas veces en diferentes posiciones de pedaleo. ¿Para qué? Para que se convierta en algo mecánico. Esto se convierte en algo como manejar, exactamente como utilizar el clutch y el freno dentro de nuestros vehículos, bien sea carros o bien sea motos. Entonces lo que vamos a hacer es que en diferentes posiciones nos vamos a enganchar y desenganchar muchas veces en cada pie hasta que lo mecanicemos prácticamente. Esto va a ser una cuestión de práctica, de cogerlo 1 hora, 2 horas, las horas que ustedes vean necesario hasta que ustedes vean que se pueden enganchar y desenganchar fácil de su bicicleta. Ahora, después de que ya hayan hecho esta práctica en piso, que no nos estamos moviendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a un parqueadero, a un parque, en un sitio donde de pronto no tengamos mucho tráfico ni muchas personas. ¿Para qué? Para poder hacer la práctica con seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en el rodillo, pero lo vamos a hacer en la calle. Vamos a salir, vamos a engancharnos, desengancharnos en diferentes posiciones, despacio, para que ustedes vayan cogiendo la práctica de cómo se debe hacer este enganche de los pies en los pedales.
Después de que ustedes ya lo hayan hecho durante un buen tiempo en un sitio controlado, ya pueden salir a hacerlo en la calle. Recomendación, siempre cuando ustedes vayan a detenerse o vayan a parar en algún sitio, un semáforo, una esquina o alguna cosa, desenganchen un pie primero, siempre. ¿Para qué? Para que tengan el control de dónde van a apoyarse para poderse bajar de la bicicleta y no quedar enganchados en el último momento cuando les toca frenar. Porque normalmente siempre cuando ustedes esperan al último momento para soltarse, algo va a pasar. O sea, se pueden ir de lado, se pueden desenganchar, no se pueden desenganchar y posiblemente se pueden caer. Y esta es la caída más estúpida y la más común que hemos tenido todos los ciclistas. ¿Por qué? Porque eso nos pasa siempre que estamos aprendiendo a manejar los pedales automáticos. Entonces, yo ya pasé por ahí, les estoy explicando a ustedes qué deben hacer para evitar esto y con esto vamos a tener la seguridad de que seguramente no se van a caer o por lo menos no se van a pegar un susto en el momento de que estén trabajando con sus pedales automáticos. Bueno amigos, esto es todo lo que quería decirles esta semana. Espero el video les guste. Si les gusta, por favor denle un like. Suscríbanse al canal, esto nos ayuda mucho y cualquier información, cualquier sugerencia, obviamente estamos para poderla dar una respuesta pronta. Y recuerden amigos, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla, para arriba.